Hola chavos, soy Luna y en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo tema aquí en Misterios Misteriosos. Como saben, ya llevamos varios temas en esta serie de videos, así que si alguno de ustedes quiere ir a verlos después de que termine este, voy a dejar el playlist completo ahí. Ahora, el caso de hoy es uno que me parece bastante interesante porque hasta la fecha no ha sido resuelto. Es algo reciente, entonces muchos de ustedes puede que lo conozcan, pero tiene tantas como vertientes y teorías que va a ser como muy difícil encerrarlo todo en un solo video. Así que es probable que esto quede muy largo. Siéntense, relájense y vamos a empezar ahora con el caso de Maura Murray. Maura Murray nació el 4 de mayo de 1982 y desapareció el 9 de febrero del 2004. Es decir, que tenía 21 años cuando desapareció. La desaparición ocurrió después de un accidente de carro en la ruta 112 de Woodsville. De lo que se conoce de su vida diaria es que era una atleta, a ella le gustaba correr, ya había participado y ganado varios concursos locales, pero lamentablemente hasta la fecha no se sabe acerca de su paradero o qué haya sucedido con ella, ni siquiera se sabe si siga viva. Ella fue la hija de Fred y Laurie Murray. En sí ella tenía 2 hermanas y un hermano menor. Sin embargo, tengo entendido que sus padres, aunque estaban en buenos términos, no vivían juntos. Se habían separado cuando ella era muy pequeña, apenas tenía 6 años. Y antes de estudiar enfermería, que fue cuando ella desapareció, ya había estudiado 3 semestres de ingeniería, específicamente ingeniería química, pero dejó eso por la carrera de enfermería. Sin embargo, también tenía una vida un tanto problemática en el aspecto de que ya había tenido problemas con la policía. En noviembre del 2003 ella admitió haber usado como tarjetas de otras personas para hacer compras. Era básicamente una tarjeta de crédito que ella había robado. También escuché en algunas fuentes que no se había robado la tarjeta, sino que encontró un recibo de la tarjeta y a partir de ahí pudo tener el número para con ella hacer transacciones. Y pues se dieron cuenta cuando ella comenzó a gastarlo en comida. Es lo extraño, que no lo gastó como en nada malicioso, supongo, sino que lo gastaba en cantidades muy grandes de comida. Entonces veamos que ella ya tenía ciertos problemas con la ley. Esto sucedió 3 meses antes de su desaparición, entonces ya es un tanto importante. Pero ahora vamos a hablar de algunas cosas que sucedieron unos días antes de su desaparición. La primera cosa que sucedió que fuera extraña o que después se comenzó a hablar después de lo que sucedió fue el 5 de febrero. Eso sucedió porque ella tenía como una especie de trabajo en el campus donde estudiaba. En sí ella se encargaba de apoyar en la seguridad de la escuela. No era guardia, sino que era de esas chicas como que anotan quiénes entran y salen para que solo entren y salgan estudiantes del lugar. Entonces se supone que en esta noche, que es cuando era su turno, ella hubiese recibido una llamada de su hermana a su teléfono celular y comenzaron a platicar. Su hermana Kathleen después habló de que esta llamada se debía a que ella estaba hablando de su prometido y de que tenía problemas con él. Pero lo extraño es que cuando terminó la llamada, su supervisor llegó como a la zona en la que ella estaba y lo que él comenta es que la chica estaba como completa fuera de sí, que no respondía, no, como que se veía preocupada, pero así como completamente en blanco. Ahora el supervisor se preocupó bastante por Maura porque se dio cuenta que no estaba contestando ni nada, entonces la ayudó a llegar hasta su dormitorio. De hecho, esta es una mentira que ella le dijo que iba a estar bien y que tenía como una roomie, que tenía una compañera de cuarto, lo cual después descubrieron que no era verdad. En sí su supervisor le cuestionó como de qué tenía y ella simplemente dijo mi hermana. A mí esto me pareció sospechoso porque lo primero que pensé, y obviamente no es por juzgarla o por pensar mal, siento que la única razón por la cual te pondrías tan mal por el hecho de que tu hermana y su prometido estuvieran en algún tipo de problema sería si de plano tú tuvieras algo que ver, como si tú tal vez tuvieses algo que ver con el prometido de tu hermana. Entonces comencé a investigar de eso, pero se supone que la historia de la hermana es que realmente lo que sucedió es que como ella antes era alcohólica, ella se salió de la clínica en la que estaba y cuando su novio fue a recogerla pasó también por un depósito donde vendan alcohol
y pues eso a ella la hizo sentir mal. Ahora, otra cosa que considero que es extraña, bueno, fue el sábado 7 de febrero, es decir, 2 días antes a que ella desapareciera. Su papá pues no vivía en el mismo lugar que ella, entonces fue a visitarla. Y entonces lo que sucedió es que ellos pasaron la tarde yendo a comprar un auto y que después el padre de Maura las llevó a cenar. Se supone que primero pasaron igualmente a un depósito de alcohol, las llevó a cenar y después dejó que su hija llevara su carro nuevo a una fiesta. Esto me parece raro, pero voy a hablar de eso como en los datos curiosos o en las cosas extrañas. Pero bueno, se supone que fue como a las 2:30 de la mañana que ella dejó esta fiesta y fue aproximadamente a las 3:30 de la mañana que ella tuvo un accidente en el auto del papá, que era el auto nuevo. El papá dijo que no tuvo mucho problema con ello, que obviamente sí la regañó, pero que no hubo mucho problema porque todavía tenía el seguro y que los gastos de ese accidente sí estaban cubiertos. Obviamente le pusieron un reporte el oficial que la detuvo, pero encontré que no había ninguna prueba en el alcoholímetro ni nada que indicara que ella hubiese chocado por el uso del alcohol. Entonces la llevaron hasta el motel donde se estaba quedando su papá y pues ella llegó a su cuarto y se durmió ahí. Igual, esta es otra cosa extraña que vamos a tocar más adelante porque hay unos detalles muy extraños que el papá dio que no concuerdan mucho. Ahora es tiempo de tomar los hechos únicamente de cómo surgió la desaparición. Y vamos a hacer una recopilación de todas las cosas que hizo ese día, que fue el 9 de febrero. En sí utilizó algo que era MapQuest, que es como un Google Map, para llegar a 2 lugares. El primero era Berkshires y el segundo era Burlington en Vermont. Ahora, algo que no he mencionado es que Maura Murray ya tenía un novio que ya habían durado bastante tiempo juntos. He leído en varios lugares que era muy conocido que tenían problemas muy seguido y que lo más probable es que hubiese un tipo de engaño de ambas partes o de una de las partes. El primer contacto que tuvo con alguien fue a la 1 de la tarde, que fue cuando le mandó un correo a su novio que decía: me llegaron tus mensajes, pero honestamente no siento ganas de hablar con nadie en estos momentos, pero prometo que te voy a llamar después. Después hizo algunas llamadas por teléfono. En sí, estas llamadas eran dirigidas a un lugar en el que podías rentar un condo, donde se supone que ya había pasado vacaciones con su familia. Era un lugar como que ella ya conocía. Supongo que quería ir a ese lugar. En sí, el teléfono decía que la llamada duró solamente 3 minutos y la persona encargada de rentar el lugar dijo que no llegó a ningún acuerdo y que no se rentó el lugar para Maura. Fue a la 1:24 de la tarde que ella mandó otro correo a la facultad de enfermería de la universidad a la que asistía, explicando que iba a tomarse una semana libre, que si podían como que excusarla, debido a que tenía que tomarse unos días porque un miembro de su familia había muerto. Lo raro es que después la familia confirmó que ningún pariente murió esa semana, que no saben a qué se refiere. Fue a las 2 de la tarde que ella hizo una llamada en un lugar en el que podías hacer reservación en hoteles, específicamente en Stowe, Vermont, pero se supone que no hubo tampoco una respuesta. La llamada duró aproximadamente 5 minutos y lo que se cree, porque no se contestó el teléfono, es que tal vez hubiera estado 5 minutos como escuchando información. ¿Sabes? Cuando es una máquina la que contesta y te dicen como: si deseas hacer tal cosa, presiona tal número y así. Pero igual no se encontró que ella estuviera enlistada en ningún tipo de reservación de hotel. Ahora, en su carro metió varias cosas, que era pues ropa, algunas cosas de higiene personal, libros de la universidad y algunas pastillas anticonceptivas. Después de que ella desapareció, se encontró que en su cuarto tenía ya las cosas en cajas, como si se fuese a mudar o viajar. Incluso encima de una de las cajas está la razón por la que se sabe que había problemas en su relación, que era un email en donde se hablaba de esas cosas. O sea, ella como que imprimió un correo que le mandó su novio acerca de estos problemas. Alrededor de las 3:30 de la tarde, ella sí quiso como ir al campus, sí intentó atender a sus clases, pero le informaron que no iba a haber debido a la nieve que estaba cayendo, entonces se cancelaron. Fue entonces que aproximadamente a las 3:40 ella fue a un cajero automático
de donde sacó aproximadamente $280. Se tiene como las cámaras de este suceso y iba completamente sola, y se sabe que después gastó aproximadamente $40 en bebidas alcohólicas, entre ellas Kahlúa, vodka y vino. Y después de eso se supo que fue por formularios como para reportes de accidentes, y fue por ellos al registro de vehículos de Massachusetts, lo cual es algo que ya había planeado con su padre, como ir por esos reportes por el daño que le hizo al carro anteriormente. Otra cosa que se sabe acerca de estos últimos días y su información en la computadora, es que también estuvo buscando información acerca de embarazos, específicamente los efectos del alcohol en un feto. Después de eso, lo último que se sabe a partir de su teléfono es que a las 4:37 de la tarde revisó sus mensajes de voz. ¿Sabes si había algo o si los borró? Porque eso es lo que solía pasar. No sé si ustedes llegaron a hacer eso, pero cuando revisabas un mensaje de voz se iban borrando, o a menos que tú quisieras guardarlo. Fue este día, aproximadamente a las 7 de la tarde, que uno de los vecinos pues de la localidad escuchó en la ruta 112 un ruido bastante fuerte. Se asomó por la ventana y se dio cuenta que se trataba de un accidente de carro. Ahora ella pues llamó a las autoridades y lo que dijo es que era un hombre que estaba fumando en el carro, ya que según ella vio como una luz rojiza. Después ella dijo que pudo haber visto mal porque no vio como a alguien, solo vio como la silueta y la lucecita roja, y que pudo haber sido fácilmente pues la chica, que después se supo que era ella, y que la luz hubiese sido el teléfono o algo parecido. Otra persona también llamó para reportar el accidente y también dijo que había otro auto que se acercó a la zona del accidente y que parecía estar hablando con la chica. Fue ahí cuando se comenzó a investigar quién era esta persona, y resultó que era un vecino igual de la comunidad que conocía a todos los que estaban ahí. Y obviamente esta persona fue entrevistada, y él lo que dice es que cuando llegó al lugar se dio cuenta que la chica estaba como muy asustada y pasmada, pero que no tenía ningún rasgo de haber sido pues herida, no tenía sangre ni nada. Fue ahí cuando él de todas formas le ofreció llamar a la policía con su teléfono, pero ella le insistió en que no lo hiciera. Hay quienes creen que esto hubiese sido porque pues ya tenía algunos problemas con la policía anteriormente, y si ellos sabían que había estado involucrada en otro choque, y más si hubiese estado en la influencia del alcohol, pues ya hubiera sido un problema muy grande para ella. Se supone que ella le dijo que no lo llamara, que ella ya había llamado a la Asociación de Automóviles Americanos y que pues no había ningún problema, que ya iban a llegar y En sí la mintió, y el hombre supo que le estaba mintiendo, pero igual la dejó, o sea, se fue en su auto, y ahí fue cuando pensó de ¿cómo le llamó si en ese lugar no hay señal? El hombre se puso a pensar que realmente en esa zona no hay señal de teléfono, entonces no había manera en que ella hubiera podido hablarle a la Asociación de Automóviles Americanos, así que él mismo, al llegar a su casa, llamó igualmente a la policía. La policía llegó 10 minutos después, es decir, aproximadamente a las 7:46 de la tarde. Pero cuando llegaron solo estaba el auto, no había nadie adentro y nadie en los alrededores tampoco. Se supone que el impacto que causó el choque que hubo hizo que el radiador se moviera hasta el ventilador, haciendo que no pudieran mover el auto, que fuera inoperable. Lo raro es que el carro estaba completamente cerrado y como asegurado. Sin embargo, pues obviamente ellos tienen herramientas para poder entrar a un auto que de todas formas está con seguro, y por dentro pues encontraron las botellas de alcohol, encontraron los reportes que se habían recogido para el accidente, igual completamente blancos, todavía no habían sido llenados. Se encontraron lo que parecían ser manchas de vino, discos compactos, maquillaje, algunas joyas y también las direcciones que ella encontró en MapQuest para ir a los lugares que ya mencionamos. Sin embargo, de las cosas que no estaban en el auto eran como cosas personales de Maura, que era el celular y sus tarjetas de débito y de crédito. Además que después se supo que también se llevó algunas botellas del licor que había comprado
comprado anteriormente. Y a partir de ese momento nadie más volvió a ver a Maura Murray. Hubo algunas personas que decían haberla visto, como que creyeron haber visto a una mujer ese mismo día y como un poco más tarde de las horas del accidente. Sin embargo, no dirigieron a nada en específico y no se pudo encontrar ninguna pista redundante. Algunos datos que nos podrían ayudar a resolver el caso son los siguientes. Y esto es lo que hace el caso extraño. Siento que hasta ahorita pareciera que la chica simplemente huyó, ¿no? Porque tenía como cajas y obviamente había empacado algunas cosas y pues por el hecho de que nunca más volvió, nunca más se supo nada de ella, ni siquiera se encontró como su cuerpo muerto. Hasta la fecha no se sabe si sigue viva o muerta. El primer dato interesante es acerca de que se cree que ella haya podido ser bulímica. ¿Por qué se cree esto? Pues porque había varias personas en su familia que decían que ella no tenía una buena alimentación y que muchas veces ellos le hacían comentarios hirientes acerca de ello. Obviamente ellos no pensaban que eran comentarios hirientes, pero sí le hacían saber que ellos sabían que ella tenía un problema. Otro punto que podría ayudarnos a pensar eso es el hecho de las transacciones que hizo con la tarjeta de crédito que ella robó, con la cual compró comida. Recuerdan que eran cantidades muy grandes de comida. Pues se llegó a pensar que tal vez compró muchas cantidades de comida porque iba a alguna fiesta o porque comía con alguien más. Que tal vez la persona con la que se supone que estuviese engañando a su novio fuera la otra persona para la cual estuviese comprando comida. Pero hay también quienes creen que si ella era bulímica tiene mucho sentido que haya comprado como grandes cantidades de comida para los atracones que se suelen dar en estos casos. Esto es importante porque te da una idea un poco más adentrada de los problemas psicológicos o emocionales que pudo haber tenido en el momento de la desaparición. Otra cosa que, como dije, me pareció interesante fue todo el hecho de la llamada que tuvo con su hermana, esa en la que se quedó un poco pasmada, que no respondía, que la tuvieron que llevar a su cuarto porque estaba como muy fuera de sí. Bueno, pues hay algo que sucedió en ese tiempo que se puede creer o que se ha llegado a creer que tuvo algo que ver con Maura Murray. Se supone que fue esa misma noche, durante el turno de Maura Murray, a las 12:20 de la mañana, de la madrugada, a las 12:20 de la noche o de la madrugada, que hubo un accidente cerca del campus. Se supone que fue un accidente de auto en el que el chico que salió afectado tuvo un golpe tan fuerte en la cabeza que no recordaba, perdió la memoria. Sin embargo, nunca se detuvo quién hubiese sido el responsable de este choque. Y como sabemos, Maura Murray ya tenía varias instancias en las que ha chocado auto. Entonces hay esta teoría de que tal vez ella tuvo algo que ver, que tal vez ella en un momento quiso ir por algo, quiso tomarse un descanso, quiso ir a comprar algo de comer y que en ese momento surgió el accidente. Cuando regresó ya estaba bastante asustada y pasmada. Y pues después surgió la llamada con su hermana, que en sí fueron cosas distintas, que ella ya estaba en esa situación antes y entonces cuando el supervisor la vio, ella todavía estaba como en shock por lo que había sucedido, porque obviamente se fue de la escena en la que pudo haber ayudado a alguien que tuvo pues un trauma muy fuerte en la cabeza. Ella pudiese haber huido por el hecho de que ya tenía algunos problemas con la policía, ya tenía historial de haber hecho otras cosas, entonces tal vez ya no quería más problemas. Pero, repito, no hay pruebas de esto, no hay como que cámaras que la vieran, no hay nadie que haya visto, o al menos que haya dicho haberla visto en ese lugar, simplemente es algo que se cree por la actitud que tomó. Otra cosa que me pareció rara e interesante es su papá. Su papá dijo cosas muy extrañas, como que dijo cosas que no sospechosas, pero que te confunden un poco cómo pudieron haber pasado. Para empezar, lo que sucedió cuando chocó el auto, antes de eso, él había dicho pues que las llevó a un lugar para comprar alcohol y que las llevó a cenar a Maura y a una amiga suya. Entonces es extraño porque en la declaración el padre ha dicho dos versiones. Una en la que él se quedó en el auto mientras ellas iban al depósito y otras veces ha dicho que él entró al depósito con ella. Entonces eso es como algo que no lo afecta, o sea, no lo incrimina en nada, pero es raro, ¿no? ¿Por qué cambiarías la historia? No es tan difícil recordar si te quedaste en el auto o no. Y fue después de esto que él les prestó el auto para que se fueran a una fiesta. Pero he aquí lo que no concuerda para mí. Es el punto de que ellas habían tomado. Ese día fueron a comprar el auto.
¿por qué un padre que acaba de comprar un auto dejaría que su hija alcoholizada viajara, o sea, conduciera un auto que acaba de comprar? Es un auto nuevo y se lo prestó a su hija que ya había tomado. Puede que no estuviese ebria tal vez, pero ya había tomado. Entonces es extraño, para empezar, que la haya dejado conducir ya con alcohol en su cuerpo, y en segunda que la haya dejado ir a una fiesta del que obviamente hubiese llegado alcoholizada. Y pues era un carro nuevo, ¿por qué la dejarías llevarse el auto nuevo? Que, como supimos, al final terminó chocando. Pero tampoco podemos estar asegurando que ella haya estado en estado de alcoholismo, porque no hubo un alcoholímetro. No hay reportes de si ella estaba en estado de ebriedad o no cuando este pequeño accidente sucedió. Lo siguiente es que después de eso, ella la llevaron al motel donde se estaba quedando su papá. ¿Recuerdan? Porque él no vivía ahí. A ella la llevaron al motel y ella entró al cuarto de su papá a dormir. Y él lo que dice es que él no se dio cuenta que Maura estaba ahí hasta el día siguiente, que despertó y se dio cuenta que ella estaba pues ahí. Cuando te quedas en un hotel, bueno, es un motel, pero asumo que va a ser lo mismo, ¿no? No le abren la puerta. Ok, ¿Maura tenía llave o no tenía llave la habitación? ¿Cómo es que el guardia o la persona encargada del motel dejó que ella entrara a la habitación? No le avisaron al papá. Es lo más común, ¿no? Que te avisen por teléfono cuando alguien te busca, cuando alguien quiere entrar a tu habitación. No se ha aclarado, nunca se aclaró cómo es que ella entró, cómo es que la dejaron pasar a una habitación sin cuestionarla. Otro punto que me parece importante es el hecho de que con su papá había quedado de ir por estos reportes de carros, los cuales iban a llenar precisamente por el reporte que iban a hacer del accidente que había tenido. Y ese día, que fue cuando desapareció, sí fue por esos reportes. Los reportes sí se encontraron en el auto, completamente sin llenarlo, pero esto a mí me dice que ella tenía la intención de volver. ¿Por qué otra razón te tomarías el tiempo de ir por unos reportes si vas a huir? ¿Captan? O sea, eso a mí me suena a que ella tenía la intención de volver, tenía la intención de ver a su papá para darle esos reportes. Ahora, algo que parecía extraño para varias personas, que parecía que había sido un tipo de sabotaje, cuando encontraron el carro pues en el accidente en el que ella desapareció, pues le avisaron al papá. Y el papá les dijo, lo primero que les dijo a la policía fue de ya voy para allá, etcétera, y les dijo, si encuentran un trapo en el tubo de escape, es porque yo le dije que lo pusiera ahí. Se supone, o lo que ellos le han cuestionado al papá es eso, y él ha dicho que es como un truco porque lanzaba mucho humo el auto, como que estaba quemando mucho aceite. No sé de autos, no sé si eso sea verdad o si sea un truco que en serio se haga. He visto gente en internet que dice que sí, que es un truco que es como muy viejo, que la gente hace, pero en ese momento fue algo como muy extraño, como de por qué pondrías un trapo en el tubo de escape. Otra de las cosas que se habla bastante en este caso, y que se va a ver reflejado en las teorías que vamos a ver a continuación, es que se creía que no solo era que tenía problemas con su novio, sino que además lo estaba engañando con su entrenador de atletismo. Su entrenador se llamaba José Baghdadi, y se supone que él ha admitido que tuvieron una relación. Tengan en cuenta que ella ya era mayor de edad, o sea, ya estaba en la universidad. Tampoco es algo muy escandaloso, a diferencia de que si estuviera en prepa, tal vez si estuviera con un maestro. Pero se supone que durante el verano tuvieron como un tipo de romance, en el tiempo en el que la relación con Billy, que era su novio, ya no estaban juntos. Como dijeron, era una relación como muy escabrosa en la que terminaban y volvían y así. En uno de esos breaks que tuvieron fue cuando tuviese esta relación con su coach. Y lo que él decía es que pues eso era lo que había pasado, que sí mantuvieron la relación un poco más de cuando Billy y ella volvieron, pero que después de eso, al tiempo de su desaparición, ellos ya no estaban juntos. Y que ella siempre se refirió a Billy como su ex, no como su novio, que él no sabía que seguían andando. Como dije, hay muchísimas teorías acerca de esto. Es que son infinitas las posibilidades, se los juro, y si no lo han visto como a través del caso, las voy a explicar ahora mismo. La primera es que la más común, supongo, y la más lógica,
es el hecho de que ella haya corrido, que haya huido del lugar. Mucha gente piensa, pues, ¿cómo es que huyó por completo en 10 minutos? Pero, si lo piensan, ella era atleta, practicaba atletismo, ella corría muy rápido. Pudo haber corrido a cualquier lugar en 10 minutos y estar lo suficientemente lejos como para que cuando empezaran a buscar, o sea, no es como que vieron el carro y buscaron así, pues igual y ya se les hubiese perdido un poco de rumbo. Y que quizás huyó porque ya tenía problemas, como dije, con la policía y no quería que la arrestaran o tener problemas mayores. Ahora, a partir de eso, se pueden creer dos cosas, que es el hecho que haya decidido hacer una nueva vida o que haya muerto en el bosque, que haya muerto en el lugar donde se desapareció debido a que pues no tenía comida y no tenía nada. Y bueno, vamos a hablar de las dos vertientes por separado. En primera es que haya hecho su vida en otro lugar, lo cual yo dudo demasiado. Es como algo que se cree mucho, pero siento que esta es la teoría que más se apoya, ¿no? Que como tenía problemas pues de salud, con su novio, de alcohol, obviamente tiene un problema con el alcohol y con choques y todo eso, que tal vez huyó. Pero la verdad es que yo no creo que haya huido por lo que les dije de los reportes. Si ella hubiese querido huir, ¿por qué? O sea, ¿por qué se tomaría el tiempo de hacer algo con el que ya tenía planes? Cuando una persona huye, ya tiene como que todo listo para huir. Y en segunda, porque en el correo que le mandó a la facultad de enfermería diciendo que se iba a ir una semana, que mintió acerca del familiar muerto, pues, ¿por qué no se salió de la carrera? ¿No? Para mí el hecho de que haya dicho una semana me suena que tal vez ella se quería ir como de vacaciones a tomarse algún descanso una semana y que planeaba volver. Y pues la otra teoría es eso, ¿no? Que corrió y que lamentablemente falleció como en el bosque, en el lugar donde se encontraba. Lo cual tendría sentido por el hecho de que pues no tenía comida, era en la época de frío, pudo haberse congelado, enfermado y además si era una chica que si era bulímica pues tampoco tenía la mejor salud del mundo y no iba a resistir mucho tiempo ahí afuera. Creo que la única cosa que no concuerda con la teoría de que ella haya muerto como en la nieve, en el frío, es el hecho de que no se encontraron huellas en la nieve que marcara como que un camino hacia el bosque. La siguiente teoría es que después del accidente automovilístico, tal vez alguien la haya secuestrado. Fred Murray, es decir, el padre de Maura, dijo esto en una entrevista. Mi pensamiento inicial sigue siendo lo que creo a la fecha. Que alguien de la localidad lo hubiese tomado y secuestrado. Alguien que viviese en el área, que sepa dónde ir, por dónde pasar y por dónde escapar o de algún tipo de lugar sin ser visto. Esto también es una teoría como bastante bien elaborada porque tiene razón, siento que si alguien hubiese secuestrado tendría que haber sido alguien que conociera el lugar. Otra de las personas que se han involucrado en esto es una chica llamada Kate Markopoulos, no sé cómo pronunciarlo exactamente. Y el problema o la razón por la cual se sospecha mucho de ella es que ella nunca quiso participar en entrevistas, nunca quiso como que hablar con la prensa y en general nunca fue muy cooperativa con la investigación. Entonces hay quien piensa que, pues no con malicia, solamente que tal vez ella sepa en dónde está su amiga, que tal vez ella le ayudó a escapar. Lo cual nos lleva a la siguiente teoría, que es que tal vez Maura estuviese en ese lugar y que estuviese esperando a otro conductor. Que ella al pasar este accidente estuviese ahí en esa zona esperando a otro conductor que iba a recogerla y que juntos hubiesen ido a otro lugar. Que es una manera en la que fácilmente hubiera podido escapar ahí en menos de 10 minutos. Y además se sabe que sí pasaron varios carros por el lugar después del accidente, según varios vecinos que estaban ahí cerca. Y hay quien piensa que este conductor pudo haber sido su mismo coach, su mismo entrenador de atletismo, o incluso Kate, que era su amiga y que igual se cree que no ha querido cooperar mucho con la investigación. Incluso hay quien piensa que a partir de esto ella se hubiese ido a otro lugar como Canadá a empezar su nueva vida. La siguiente teoría culparía directamente al hombre que reportó a la policía el accidente. ¿Recuerdan ese hombre que habló con ella y que le dijo que llamaría a la policía y ella le mintió y le dijo que no lo hiciera?
Pero aún así, cuando él llegó a su casa, llamó a la policía. Pues él dijo eso, ¿no? Que él sabía que en el lugar no había servicio, que no había señal telefónica como para llamar a la policía. Y que él sabía que la chica le había mentido. Entonces la gente comenzó a sospechar de eso también, ¿no? De que, ¿qué tipo de persona, como dijo el padre, podría hacer esto? En primera, alguien que viviera cerca, tal vez alguien que supiera que ella no podría llamar a la policía, porque no hay servicio telefónico y que tal vez él, en vez de simplemente dejarla en paz, le hubiera dado raite, la hubiera metido a su coche y secuestrado y o matado. No podemos acusar a alguien de algo así, pero es como una posibilidad que él se haya deshecho de ella y después haya llamado a la policía para no parecer sospechoso. Raro, es muy fuerte, pero al mismo tiempo es muy común, lamentablemente. Hay gente que se aprovecha de personas que están así, ¿no? En estado vulnerable y precisamente cubren así sus crímenes, siendo los que llaman a la policía, pues así no sospechan de ellos. La siguiente teoría es que ella tenía un niño o pues que estaba embarazada y que ella quería proteger a ese bebé. Esto se debe a precisamente la creencia que se llegó a tener de que ella tal vez estuviese embarazada por las búsquedas que hizo en internet. ¿Recuerdan lo de cómo afectaba el alcohol a los fetos? Entonces tal vez ella sabía, o lo que hizo no fue con una mala intención, que tal vez huyó porque sabía que cuando tuviera el bebé, ella no podía estar en la cárcel. Tal vez ella pensó que si corría y escapaba, se iba a otro lugar, podría seguir con su vida y con su bebé, y que si llegaba la policía, pues no la iban a dejar tenerlo, iba a haber muchos problemas de custodia, vaya. Pero algo que me parece que hay que tener en cuenta y que encontré, que dije, ok, esto puede ser que ni siquiera estuviese embarazada. Ella, como dijimos, buscaba información acerca de embarazos y de cómo afecta el alcohol, pero tengan en cuenta que ella estudiaba enfermería. Entonces me quedé de, ¿qué tal investigó esas cosas para alguna clase, no? O sea, es enfermería, tienes que saber ese tipo de cosas. Y investigué y resultó que había gente que ya se había cuestionado eso y efectivamente en enfermería, justamente cuando ella desapareció, sí tenían una clase como específica sobre maternidad. Entonces, no sé, podría ser que estuviese embarazada, pero también podría ser una coincidencia que hace el caso más enredoso. Y la última teoría es algo un tanto triste, pero también es posible. Hay personas que creen que pudo haber sido que en vez de que ella chocara de la nada o que hubiera tenido un accidente de la nada, que tal vez fue un policía la que chocó con ella, la que hizo que ella tuviera el accidente, que tal vez la dejó malherida y que por esta razón fue muy sencillo como que se haya escapado en 10 minutos y que pues obviamente encubrieron todo, ¿no? Que por no meterse en problemas dijeron que desapareció, que ni siquiera estaba cerca del carro. Recordemos que nadie más vio a la chica, la única persona que la vio antes de fue la que vio a alguien fumando. Entonces ese alguien podría ser un policía y que a partir de que el policía no quiso hacerse cargo, pues decidió deshacerse del cuerpo y decir que una chica desaparecida y que después desaparecieron su cuerpo. Suena como algo muy difícil como de creer, pero siento que es más porque uno quiere creer lo mejor de los policías, quiere creer que eso no pasa, pero la verdad es que sí, y muchas veces ocurren esos casos por negligencia y por corrupción, la verdad, o porque los policías no quieren hacer su trabajo. Entonces yo siento que también es una teoría que se puede considerar. Por último vamos a hablar de algunos datos extra. El primer dato extra que tengo es que por mucho tiempo el auto de Maura Murray, es decir, pues en el que desapareció, se quedó en ese lugar por años. O sea, les estoy hablando, no encontré si seguía ahí. He buscado, pero no he encontrado fotos recientes, no sé si ya lo quitaron. Pero tengo entendido que sigue en el mismo lugar. O sea, la gente va y se toma fotos en ese lugar porque el auto sigue ahí, nunca lo recogieron. Y el siguiente dato extra es un poco más creepy. Y de hecho involucra un video aquí en YouTube. Se trata de un hombre que tenía un username que era 112 Dirtbag. La gente cree que este username se hizo a partir de que ella desapareció en la ruta 112 y que cuando las primeras declaraciones de su papá
fue que seguramente la desaparecieron o la secuestraron unas bolsas de basura, que sería, pues sí, dirtbag, es como gente basura. Entonces que tal vez de ahí hubiese creado ese nombre de usuario. Y lo que pasó fue que en el aniversario de la desaparición de Maura Murray, en el 2012, es decir, 8 años después, subió este video en el que básicamente solo es él con una iluminación muy rara, riéndose a carcajadas. Y al final del video muestra un texto que dice feliz aniversario. Entonces hay gente que pensó que tal vez él tenía algo que ver con la desaparición o con la muerte de Maura Murray. Sin embargo, se investigó al tipo y se encontró que no tenía nada que ver. O sea, solo era un tipo troleando a la gente. De hecho, se encontró, encontré que varias personas como que lograron encontrar otras cosas que él ha puesto en internet. Y que en general es un hombre que simplemente está muy metido en temas de desaparecidos, como que le gusta investigar de esos temas, entonces que tal vez de ahí surgió su idea de hacer este chistecito. Y sí, fue algo que se buscó y se investigó y resultó que no tenía ninguna conexión con el caso, o al menos hasta lo que se sabe. La verdad es que la teoría que yo creo con más precisión es que la hayan secuestrado. Creo que tal vez ella intentó huir, no creo que haya muerto por el hecho de que, como dije, no había como huellas en la nieve que dirigieran hacia el bosque o hacia el lugar donde había nieve, donde pudo haberse congelado muerta, así viva, donde pudiese haberse congelado viva o algo así. Pero sí creo que la gente es muy mala, o sea, no estoy hablando de un asesino serial, estoy hablando de alguien que tal vez se aprovechó de la situación en la que estaba la chica, que tal vez le hubiese ofrecido ride y que la hubiera secuestrado o matado o violado o cualquier cosa. Siento que en esas situaciones es muy común, desgraciadamente, que haya ese tipo de situaciones en las que una persona pide ayuda y hay gente que se aprovecha de eso. Me gustaría pensar que sigue viva o me gustaría pensar que hizo su vida en otro lugar, pero no sé si tendría mucho sentido que por tantos años no haya regresado. A mí me suena más a que o murió o la tienen encerrada en algún lugar. Sin embargo, todo el mundo tiene sus opiniones y a mí me gusta mucho leer los comentarios que ponen. Muchos de ustedes hacen análisis muy padres acerca de estos casos. A veces ponen comentarios que yo no había considerado acerca del tema y me gusta mucho que lo hagan en la parte de aquí abajo. También recuerden que yo subo este tipo de videos todas las semanas, así que si pueden suscribirse, pueden hacerlo. Puede llegar una notificación si le dan a la campanita para que sepan cuando estos videos se suben y puedan venir y Luna, soy el primero, dame un cocoro. Si le dan like al video me voy a sentir muy bien. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Adiós. I need a break. I need something to chase. If I could only have a direction to go, I will go that right to the end of that and fast. That's what keeps me going, I think. As far as this whole thing goes, But, that's why I'm glad to see you folks here, and you can put some pressure on somebody somewhere, something cracks, and we can be closer. And